Bueno, acá están observando un equipo para hacer una destilación fraccionada de laboratorio, en el cual voy a mostrarles las partes que tiene este equipo. Tenemos una fuente calefactora, que en este caso es eléctrica, funciona con resistencias eléctricas. Hay un balón de destilación en el cual coloqué partes iguales de agua y alcohol de farmacia, alcohol 96 grados, 100 mililitros de agua y 100 mililitros de alcohol de farmacia. Tenemos material poroso adentro, no sé si se llega a ver, ahí se está viendo, justamente para lograr una ebullición controlada, pareja, ¿sí? Que se formen los núcleos de desprendimiento de gases. Y luego se observa la columna de destilación fraccionada, en la cual se ven esos picos que tiene internamente, que simulan ser los platos de destilación, los platos de la columna, en el cual van a ir condensando en la parte inferior de la columna la sustancia que tiene un punto de ebullición mayor, mientras que a medida que voy subiendo en esta columna, siguen continuando los gases que tienen un punto de ebullición menor, en este caso el alcohol. Y si se observa, en la parte superior hay un aparato de vidrio que permite justamente separar por un lateral el gas que llegó hasta la parte superior de la columna, y hay un termómetro que va monitoreando la temperatura constantemente. En este caso, no sé si se llega a leer, ahí está el termómetro, está destilando, no se ve nada, a una temperatura, se los digo yo, de 73 grados centígrados. En la salida lateral entra a un condensador. Fíjense que el condensador es un doble tubo, un intercambiador de calor de doble tubo, en el cual tenemos la entrada de agua de canilla por la parte inferior, justamente para permitir que el equipo se llene en forma completa y no queden burbujas de aire. Y obviamente esto está inclinado con un cierto ángulo. Y en la parte superior aquí sale, o sea, entrada de agua de enfriamiento, salida de agua de enfriamiento. Y obviamente la salida del agua de enfriamiento va a la pileta, ¿no? Al desagüe, ¿de acuerdo? Entonces en el condensador justamente se produce el intercambio de calor entre el agua de la canilla, el agua refrigerante en este caso, y el vapor que ingresa a través de este equipo. El vapor entrega su lambda, condensa, ¿sí? El agua lo que hace justamente es elevar su temperatura. Si entra acá a 20 grados centígrados, saldrá a 25, 26. Esto es lo que vimos justamente en las primeras clases, cómo calcular las temperaturas de salida del agua de enfriamiento. Y fíjense cómo va cayendo el destilado, se va recolectando en este balón de destilación, en este balón, perdón, que está en la parte posterior, en la última parte del equipo. Y uno puede ir tomando el caudal, ¿no? Porque digo, yo puedo ir contando la cantidad de gotas, también podría poner una probeta e ir conociendo el caudal, ¿sí? Tantos mililitros por hora. Pero también acá podríamos decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno podría poner un cronómetro y en un minuto contar la cantidad de gotas que está destilando y estimar un caudal, ¿no? Y bueno, esto es como yo un poco les contaba en otro vídeo, uno puede ir jugando y cambiando algunas variables de proceso. You serious? Bueno, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura de la fuente calefactora? Si yo le doy más calor acá, ¿cómo varía el caudal? ¿Cómo cambian las temperaturas? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy destilando acá? ¿Cuál es la concentración del producto que estoy obteniendo acá? ¿Es 100% de etanol? ¿Es 90% de etanol, 10% agua? ¿De qué depende eso? En fin, uno podría ir jugando con estas variables de proceso justamente para conocer un poco más el rendimiento del proceso, las concentraciones del destilado, etc. Bueno, han pasado aproximadamente unos 40 minutos desde que comencé a hacer esta destilación fraccionada y quería comentarles que la temperatura se estabilizó en 74 grados centígrados. Es una temperatura de destilación constante. Empezó a subir y en 74 se estabilizó. Pero fíjense la diferencia con la destilación simple. En la destilación simple
empezó en 70 y no recuerdo exactamente, pero en 70 y pico, y fue subiendo con el paso del tiempo. Pasaron 40 minutos y ahora está en 88 grados centígrados. Y a medida que pasa el tiempo, la temperatura aumenta. ¿Qué significa? Fíjense acá cómo se observa la condensación. Se puede llegar a ver, entra el vapor de agua y se observa cómo va condensando en el primer tramo del condensador, ¿no? Y después obviamente desciende su temperatura sensible hasta salir en forma líquida. Pero quería comentarles esto. ¿Qué significa? La temperatura va aumentando constantemente con el paso del tiempo. Se ve ahí, está en 88, 89 grados. Uno podría ir anotando cada cierto delta T, cada un minuto, por ejemplo, de destilación, cuál es la temperatura del vapor, cuál es la temperatura que tiene el vapor. Y construir una gráfica que sea temperatura en función de tiempo, ¿no? E ir viendo cómo va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Y bueno, va cambiando porque primero destila el compuesto más volátil, el etanol, y a medida que pasa el tiempo, el balón queda menos enriquecido con el etanol y queda mayor proporción de agua. Entonces la temperatura va a ser mayor, ¿no? A medida que tengo mayor proporción de agua en el balón, la temperatura de destilación aumenta. Con lo cual uno también podría construir gráficas de temperatura en función de tiempo. Pero quería mostrarles esa diferencia notoria de cómo se estabiliza la temperatura en la destilación fraccionada, en 74 en este caso, y cómo en este va cambiando constantemente con el paso del tiempo.